Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. En la primera parte nos dice cuál es nuestra misión. El sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Ningún hombre sobre la tierra, ni siquiera el propio Jesús, quiso compararse con Dios, con el Padre. Por eso él mismo dice, ni el enviado es mayor de quien lo envía. Dicen algunos teólogos que lo dice precisamente por su condición de esclavo, porque ciertamente es el Verbo eterno, el Padre es el que genera, o mejor dicho, el Padre es el que engendra al Hijo y el que genera al Espíritu Santo, como lo dice también ahí San Juan. El Hijo es engendrado por el Padre. ¿Cómo se relaciona con nosotros esta frase? Cada uno de nosotros podemos ser enviados por Dios. Sin embargo, ninguno de nosotros, ni ningún padrecito, ningún obispo, ni siquiera el Papa, es mayor que el que lo envía. Nadie puede por eso ponerse por encima de Dios. Todos somos siervos de Dios y tenemos que entenderlo bien. Dice el Señor, si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. De forma tal que nuestro trabajo pastoral, nuestro trabajo de todos los días, sea un trabajo apostólico, sea un trabajo siempre como siervo y en función de aquel que nos ha enviado. Como siervo que es consiervo de todos sus hermanos. Nunca sintiéndose superior. Y aquí el Señor nos está diciendo, no, pongan en práctica el saberse que ustedes no son más importantes que Dios. Viene una segunda parte. Dice él, no lo digo por todos, yo sé a quién he escogido. Claro, ahí en medio de ellos está el Iscariote. Y el Iscariote ha sido escogido para que se cumpla la Escritura. El que comparte mi pan me ha traicionado. Pero no solamente Judas Iscariote, hermanos, desafortunadamente. ¿Cuántos de nosotros, cuántos inclusive consagrados, religiosos y diocesanos, traicionan al Señor? Y hablo de los consagrados por no hablar de los bautizados, que son mucho más. Pero un bautizado puede tener todavía la defensa de decir, bueno, yo he sido bautizado, intento seguir al Señor, pero no he podido. En cambio, un consagrado ha dejado aparentemente todo el mundo atrás, su familia atrás, sus ilusiones personales diferentes, para unir su voluntad a la voluntad del que lo llamó. Ese que ha querido cambiar su vida entera por el seguimiento del Señor, que va a un llamado todavía más allá, más lejano que el del Iscariote, porque con el Iscariote todavía había esa cuestión de que el Iscariote pensaba que el Cristo venía a ser como un rey que venía a luchar y todo esto, y él tenía otro interés. Por eso
cuando se da cuenta que realmente el Señor no viene a luchar materialmente, sino espiritualmente, ya deja de interesarle y prefiere venderlo. Después se arrepentirá. Pero, ¿y nosotros, hermano? Estamos conscientes de lo que nos está llamando. Que ninguna de estas personas que falla sea mal ejemplo para ti y para mí. Que no sea piedra de tropiezo. Antes bien, que podamos contemplarlo con ojos de misericordia y poder pedir por él o por ella a Dios para que le dé la verdadera conversión. Que lo podamos contemplar también con miedo y temor, con temblor, viendo que si cualquiera de ellos cae, nosotros también podemos caer cualquier momento. Dice el Señor, se los digo ahora antes de que suceda. Finalmente dice, el que recibe al que yo envío me recibe a mí y recibe al que me ha enviado. Cuando recibimos a un simple religioso o misionero laico y lo recibimos en el nombre del Señor, estamos recibiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la persona humilde de aquel que se presenta delante de nosotros. Aprendamos pues lo que significa el envío y lo que significa ser servidor del Rey y Dios tan excelso. Dios les bendiga, hermanos.